Acá comienza Francamente, un programa para gente que piensa, con la conducción de Rubén Sánchez, un periodista comprometido con la verdad. ¿Qué tal, amigos de Francamente? Como siempre, un gusto y un placer poder estar con todos ustedes. No importa donde usted se encuentre, la magia del internet permite que canalamerica.tv esté ahí en su casa, a los efectos de que usted se pueda divertir, entretenerse, en fin, informarse con las noticias, con todos los programas de canalamerica.tv y también de Francamente, que llega a usted gracias, como siempre, a la cortesía del querido amigo, el director de canalamerica.tv, el dominicano Jorge Rodríguez, a quien, como siempre, le mandamos un fuerte abrazo. Hoy no vamos a hablar mucho de Donald Trump. Al final de cuentas, usted está muy enterado también en qué parte del mundo no se está hablando de las cosas que propone Donald Trump, a quien le deseo muchísima suerte por el bien de Estados Unidos, por el bien de todos los norteamericanos, que le vayan muy bien, a pesar de que no tiene todas consigo, porque dentro de su propio partido le están dando alguna guerra, y no hablemos ya de la parte judicial, dado de que muchos jueces ya se están oponiendo a una cantidad de medidas que él ha tomado. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar. Hoy quiero irme para el lado de Chile, porque resulta que los pinochetistas son aquellas personas que siguen las ideas políticas de Augusto Pinochet, el dictador de Chile. Pues quieren prohibir el ingreso de Baltasar Garzón. Recordarán ustedes que Baltasar Garzón fue aquel juez español que lo detuvo en Londres y que gracias a la colaboración de Margaret Thatcher pudo zafar. Y también gracias a lo buen actor que era el general Augusto Pinochet. Los diputados conservadores chilenos, todos están nucleados, repito, en la pinochetista Unión Demócrata Independiente, la UDI, y quieren prohibir la entrada al país de Baltasar Garzón, el magistrado, repito, español, que juzgó los crímenes cometidos durante la dictadura argentina y chilena. La bancada de la UDI alegó, y le asiste mucha razón, que el juez, quien en 1988 decretó la orden de detención de Augusto Pinochet, no debería pasar la frontera porque una ley de la dictadura chilena, prohíbe que ingresen procesados penales. El magistrado español, mundialmente reconocido por perseguir a violadores de los derechos humanos, llegaría el viernes al país para exponer en el ex Congreso Nacional una charla magistral organizada por el Partido Socialista titulada El genocidio y la asociación ilícita genocida, el caso chileno. En un intento por impedirlo, la bancada del UDI envió una carta al ministro del Interior, Mario Fernández, para señalar que la visita del juez constituye una transgresión a las normas legales vigentes, esto porque hacen ellos referencia a la ley 1094 del año 1975, como le dije, en plena dictadura de Augusto Pinochet. La presencia de este señor, continúa la UDI, nos merece el más alto reproche. Esto lo señala en documento presentado por los pinochetistas, que también destaca: no puede venir el destituido magistrado a dar lesiones y directrices con respecto a lo que se debe hacer en nuestro país en materia de justicia. La UDI se basa en las denuncias que recaen sobre el magistrado por el caso Gürtel, cuando investigaba la mayor trama de corrupción política en España vinculada al Partido Popular del presidente Mariano Rajoy. Y en ese momento Garzón ordenó intervenir las conversaciones porque consideraba que podría existir una connivencia entre los abogados y sus clientes para esquivar el alcance de la justicia española, y lo sancionaron al juez Garzón con 11 años de inhabilitación. Los juristas de todo el mundo se solidarizaron entonces con el principal persecutor de los crímenes contra la humanidad del franquismo y de las dictaduras latinoamericanas. Pero la UDI, fiel a su identidad pinochetista, en señal de revancha, expresó en el comunicado: la presencia de Garzón constituye un nefasto precedente que no ayuda a llevar a cabo en Chile una sana convivencia a nivel nacional y cuya acción como juez se prestó para la comisión de actos ilícitos, sentencia el escrito. Dejo Chile momentáneamente
con eso vamos a ver, cuando esté llegando este programa de Francamente a su casa, ya sabremos si Garzón entró o no entró a Chile. Se lo adelanto. Estoy seguro que sí que entró. Estoy segurísimo que entró. Pero bueno, eso fue lo que trató la UDI, de ver cómo podía hacer para que no entrara. Me estoy aventurando a lo que puede pasar. Pero como le digo, voy a dejar Chile y me voy hasta México, rapidito, porque la corresponsal de La Jornada, el prestigioso diario mexicano, la corresponsal de este diario en la capital del estado de Chihuahua, Miroslava Breach, fue asesinada a tiros el pasado jueves 23, alrededor de las 7:15 de la mañana, cuando salía de su casa. La periodista recibió 8 impactos de bala y murió cuando era trasladada al hospital. Los hechos ocurrieron en la esquina de las calles Río Aros y José María Mata, Colonia Granjas, repito, en la ciudad de Chihuahua, cuando la periodista salía de la cochera de su casa a bordo de su camioneta Renault color guinda. De acuerdo con los datos disponibles, Breach Belducea, de 54 años de edad, iba acompañada de uno de sus 2 hijos en el momento de la agresión. En el lugar quedó un cartel que decía: por lenguona, por mucha lengua, sigue tu gobernador, el 80, esa es la amenaza. Mientras tanto, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, advirtió que el asesinato de la corresponsal de La Jornada, Miroslava Breach, no va a quedar impune. Dijo: vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que este artero crimen no quede impune y paguen los responsables. Entrevistado vía telefónica, comentó que una de las principales líneas de investigación va a ser el trabajo valiente, amplio, extenso y documentado que Miroslava Breach realizó sobre temas de delincuencia organizada en el Estado. El gobernador comentó que hace 2 años la periodista le confió que estaba siendo amenazada, presionada y que le llegaban mensajes en torno a un reportaje que realizó en la Sierra de Chihuahua, particularmente en Chinitas. Agregó que en esa ocasión en que él aún se desempeñaba como senador, le recomendó tomar muchas precauciones. Testigos dijeron que pudieron ver a varios sujetos caminando hacia la camioneta segundos antes del ataque. Sin embargo, las primeras indagatorias judiciales indican que fue un solo sujeto el que disparó y huyó corriendo del lugar. Los disparos eran de revólver calibre 38. Se encontraron 8 casquillos tirados en la calle. Miroslava, durante más de 15 años, se desempeñó como corresponsal de La Jornada, trabajó en el Diario de Chihuahua y fue directora del periódico Norte de Ciudad Juárez. Funcionarios federales señalaron que el inicio de las investigaciones corresponderá a las autoridades de Chihuahua. Por tratarse de una periodista, el Ministerio Público Federal podrá trabajar de manera conjunta con las autoridades locales. En México, otra periodista que pierde su vida a manos de los sicarios, a manos de los delincuentes, narcotraficantes, narcoterroristas. Es lamentable. Vaya a la familia de esta periodista, lo mismo que a toda la gente de La Jornada, mi más sentido pésame. Permítanme una pequeña pausa y vamos a regresar con más de Francamente, un programa para gente que piensa. Querida señora Gómez, a veces está uno tan ocupado que olvidamos que hay otros que necesitan de nuestra ayuda. Practiquemos tu lectura, ¿sí? Tú puedes ver, el emperador les dijo que están a salvo sus todo. Muy bien, Miguel, gracias. Vanessa, sigues tú. En la costa podemos aprender acerca de las olas por los tesoros que existen. Estoy tan orgullosa de ti. Mamá. Al tomarse el tiempo para enseñarle a leer a mi hija, se convierte en su héroe. Si pudiera ser tu héroe. Y en el mío. Marca la diferencia. Pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. No teníamos mucho para dar,
Aquella mala cosecha nos había dejado apenas las manzanas que necesitábamos para vender. Entonces llegaron unas personas a quienes el precio les parecía muy caro. A mí me molestó, pero no a mi padre. Él dejó que ellos pusieran el precio. Pero mi padre hizo algo más. Me pidió que les diera otro canasto de manzanas. Más tarde me enteré de que era una familia pobre. No hay otro don mejor que el de dar según lo que creas, así será. El interés por los demás. Dé el ejemplo. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Cuba Información. El pasado año, en un concierto en Galicia, el trovador Silvio Rodríguez sorprendía al auditorio al dedicar una canción a Ana Belén Montes, presa en Estados Unidos. A pesar de que la prensa internacional ha silenciado o manipulado el caso, hoy hay decenas de comités en todo el mundo que luchan por la libertad de Ana Belén Montes. Montes está en la prisión militar de Fort Worth desde 2001. Arrestada pocos días después del 11S, fue condenada a 25 años, de los que ha cumplido 15. Actualmente tiene 60 años. Ana Belén Montes, puertorriqueña, había recibido 10 condecoraciones por su trabajo como analista de la Agencia de Inteligencia de la Defensa, DIA, de Estados Unidos. En los años 80, la política agresiva de Ronald Reagan aumentó las simpatías que ya tenía hacia Cuba y desde 1984, tal como reconoció en el juicio, informó al gobierno de La Habana de diversos planes de agresión desde el Pentágono. El gobierno de Cuba, como es lógico, guarda la necesaria confidencialidad sobre el caso. Montes no mató a nadie, tampoco recibió dinero alguno de Cuba. Declaró ante el juez que la política de Estados Unidos hacia la isla es cruel e injusta y que, por ello, se consideró moralmente obligada a ayudar a Cuba en defenderse de nuestros esfuerzos de imponer en ella nuestros valores y sistema político. Obedecí mi conciencia más que obedecer la ley, afirmó en el juicio. Ana Belén declaró en una entrevista: lo que me importa es que la revolución cubana exista. Las cuestiones internas de la isla son asunto del pueblo cubano. Lo necesario es que haya revolución cubana siempre, a partir de la capacidad que tenga para resolver sus problemas. Tienen que cuidar la revolución como yo traté de hacerlo. Hoy, desde esta humilde tribuna, frente a la censura o la manipulación de los grandes medios que actúan siempre al lado del poder, nos solidarizamos con Ana Belén Montes, presa de conciencia en Estados Unidos y solidaria con Cuba, hasta las últimas consecuencias. Tu hora llegará, tu oportunidad, lo que tú das, recibirás, sobre todo tu amistad. Tu hora llegará. Cuando uno es un amigo, hace algo fantástico. Tu oportunidad. La amistad, da el ejemplo. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Continúa Francamente, con la conducción de Rubén Sánchez. Continuamos, muchas gracias. Ustedes vieron qué fue lo que pasó en Londres, minutos después de que la primera ministra británica, Theresa May, anunciara en el Parlamento que el autor de los atentados en Londres había sido investigado por sus presuntos vínculos con el extremismo, pero solo como figura periférica. El Estado Islámico se atribuyó inmediatamente el ataque en el que murieron 4 personas y otras 40 quedaron heridas. Partamos de la base de que para que el Estado Islámico se haga responsable de eso, no es necesario, y de hecho no ocurre, que el Estado Islámico seleccione a un sicario, a una porquería de tipo de estos terroristas,
y le ordene o le dé la indicación de que tiene que cometer tal o cual cosa. No, el Estado Islámico se hace responsable cada vez que ocurre un atentado, cada vez que muere gente inocente. El Estado Islámico se hace responsable porque entiende que no puede nuclear a toda la gente en una organización y que la gente tiene derecho a efectuar lo que estime pertinente por su sola voluntad. Por eso muchas veces se demora un poco en que ellos se hacen responsables. Evidentemente, son los responsables ideológicos. Es algo que definitivamente las fuerzas del bien, las fuerzas sanas de este mundo tendrían que unirse para, de una vez por todas, erradicarlo del mapa. Pero ni uno solo, que no quede uno solo, ningún solo admirador del Estado Islámico. No importa la edad, que los liquiden a todos. Es la única forma que no van a ocurrir más atentados de este tipo. En tanto, la capital británica retomó su ritmo habitual, así como también el gobierno y el parlamento, que confirmaron su camino irreversible hacia el Brexit. May compareció hace 2-3 días atrás ante la Cámara Baja del Parlamento, en cuyos alrededores fueron el escenario de un nuevo ataque terrorista. En Londres no se registraban atentados desde julio del 2005, cuando murieron 56 personas. Durante una de sus intervenciones, la Premier informó que el atacante era de nacionalidad británica y que había sido investigado por sus conexiones con el extremismo violento. No obstante, reveló que durante los últimos tiempos no estaba siendo vigilado por los servicios de inteligencia. No se puede entender. Si ya en algún momento los servicios de inteligencia de Inglaterra determinaron que este individuo estaba en cosas chanchas, en cosas sucias, ¿cómo es posible que lo dejen de investigar? No tenemos miedo, manifestó la mujer quien luego dio a conocer que hay 7 personas detenidas por sus presuntos vínculos con el atacante, que tras cometer los crímenes fue abatido por la policía. Scotland Yard precisó más tarde que el autor de los crímenes fue Khalid Masood, de 52 años, nacido en el Reino Unido, quien no era objeto de ninguna investigación en la actualidad, pero tenía varias condenas por agresiones y delitos de desórdenes públicos, pero no por delitos de terrorismo. No, estaban esperando a que los cometiera. Se van preparando con cosas pequeñas para luego ya profesionalizarse y cometer estas cosas que se cometen, que lamentablemente dejan muchas cantidades de gente muerta. Y todo esto se da porque esta gente del Estado Islámico, hasta la propia Premier dice es británico. Cuando se cambie eso de darle la nacionalidad a la persona por el lugar que ha nacido y no por el vientre de su madre, como debiera ser desde mi punto de vista, estas cosas van a continuar. La última condena de este terrorista, lamentablemente asesinado, porque pudiera decir muchas cosas, databa de diciembre del año 2003. O sea, hace de esto más de 13 años y fue por posesión de un arma blanca. May también informó que los heridos graves por el ataque en Westminster son 12 británicos, 3 niños franceses, 2 rumanos, 4 surcoreanos, 2 griegos y un alemán, un polaco, un irlandés, un chino, un italiano y un estadounidense. Estamos en estrecho contacto con los gobiernos de los países afectados, dijo la Premier. Tildó al hecho como nauseabundo y perverso y sostuvo que el escenario del atentado no fue una coincidencia. El atacante eligió golpear en el corazón de nuestra capital, donde gente de todas las nacionalidades, religiones y culturas se reúne para celebrar los valores de la libertad, la democracia y la libertad de expresión. Nunca nos rendiremos al terror y nunca permitiremos que las voces del odio y el mal nos dividan, añadió la Premier May, tras presidir un gabinete de seguridad. Minutos después, un cable de la agencia AMAC, vía de comunicación del Estado Islámico, informó, repito, que el autor del ataque frente al Parlamento británico en Londres fue un soldado de ese grupo radical yihadista y añadió que su acción respondió a un llamado a atacar a los países de la coalición internacional que combaten a esa organización. Antes de comenzar la sesión del Parlamento británico se hizo un minuto de silencio y recuerdo de las víctimas del atentado.
Tanto en el interior como en el exterior del recinto, policías, parlamentarios y ciudadanos de a pie guardaron silencio a menos de 24 horas después, que repito, que este hombre atropellara a varias personas cerca del Big Ben y luego acuchillara hasta la muerte a un policía que custodiaba el Parlamento. Bien, en el mismo sentido, el ministro británico de Defensa Michael Fallon sostuvo que el hecho estuvo relacionado con el terrorismo islámico. En tanto, si bien la ciudad recuperó su ritmo habitual, las medidas de seguridad aumentaron y las requisas en el Parlamento serán revisadas. La zona alrededor del edificio continuaba cerrada y era sobrevolada por helicópteros. Por otra parte, un portavoz del Ejecutivo confirmó a la agencia DPA que la Premier Mary mantiene sin cambio la fecha del 29 de marzo para el anuncio de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, el Brexit. Ahora bien, hay muchas cosas para poder hablar sobre este ataque, porque luego el sospechoso, luego de con su auto pasarle por encima a mucha gente, se bajó cerca del edificio del Parlamento y mató a puñalada a un policía de 48 años, padre de familia. Los otros agentes le dispararon y lo mataron. La cuestión de todo esto, de este ataque que generó rechazo a nivel internacional y actos de seguridad, la cuestión de todo esto es, además, la Torre Eiffel, dejemos constancia, apagó su iluminación en París y sobre la puerta de Brandeburgo en Berlín se proyectaron los colores de la bandera británica. Lo que sí importa y que es para ponerse a estudiar, de que esto era cuestión de tiempo. Este ataque en Londres era cuestión de tiempo. No sé si iba a suceder, no es la cuestión, era cuándo iba a suceder. Los atentados en París, Bruselas, en Niza y Berlín en los últimos 18 meses generaron una solidaridad y simpatía entre los londinenses que no excluía una pregunta inevitable: ¿cuándo le iba a tocar a la capital británica? ¿Y por qué no le había tocado? La política británica al Medio Oriente, siempre peligrosamente cercana a los estadounidenses, es más dura que la alemana o la belga o la francesa. Con los conservadores Margaret Thatcher y John Major, o con los nuevos laboristas Tony Blair y Gordon Brown, el Reino Unido fue clave en las dos guerras del Golfo, la de 1991, que contó con la participación estelar de la Argentina, de Carlos Menem en aquella oportunidad, y la del 2003, a la que se opusieron Alemania, Francia y Bélgica. Este protagonismo fortaleció a los grupos musulmanes británicos más radicalizados. El Reino Unido es el tercer país europeo, después de Alemania y Francia, en términos de población de origen islámico. Casi 3 millones de personas. La inmensa mayoría se ha integrado a la vida británica sin renunciar a su origen, eso que se dio en llamar multiculturalismo. Pero hay pequeños guetos que bordean o abrazan con fervor el fundamentalismo islámico. El referendo del pasado 23 de julio, que llevó al Reino Unido a elegir la separación de la Unión Europea, el Brexit, atizó. Es como echarle queroseno al fuego. Los meses posteriores a la victoria del no a Europa vieron una erupción de un vicioso nacionalismo inglés con un preocupante aumento de ataques xenófobos y racistas, muchos contra ciudadanos de Europa del Este, otros contra musulmanes, como aprovechando la volada para saldar viejas cuentas pendientes. Este clima de fondo y la atracción fatal que ejerce el Estado Islámico sobre núcleos excluidos o desilusionados con la identidad que les ofrece Occidente, definitivamente que es un caldo de cultivo perfecto para este tipo de atentados. En los casos de París, esto fue en noviembre del 2015, 130 muertos. Bruselas, marzo del 2016, 35 muertos. Se trató de ataques minuciosamente planificados y con alto nivel de sofisticación. El ataque en Londres se parece más al de Niza en julio del año pasado, 86 muertos. O al de Berlín en diciembre del año pasado, 12 muertos. Según los especialistas, se trata de lobos solitarios que actúan, como les contaba
hace un rato, sin tanto encuadre político, militar y con un mayor grado de espontaneidad. Más allá de la diferencia, es el resultado letal, siempre será el mismo. Esa era la gran preocupación de cómo es que Inglaterra no estaba ya preparada esperando que esto ocurriera. Y cómo es posible que una persona que en alguna oportunidad se supo que cometía actos de delincuencia muy cercanos al terrorismo se le haya dejado de investigar. En el pecado de la penitencia. Esto fue Francamente un programa para gente que piensa. Hasta la próxima. Muchas gracias. Y nuevamente si están preparando una fiesta, una boda, un cumpleaños, tienen una celebración en casa, ¿quién más les puede dar ese catering que Luna de Xelajú? La verdad que es un restaurante internacional. Fantástico, tiene de todo. Hace cocina centroamericana, total, mexicana, latina, en fin, sudamericana, claro. Claro, sí, hacen de todo. Están ubicados en el 8830 de Parsons Boulevard, número telefónico 718-657-3366. Luna de Xelajú. Hasta aquí, Francamente, un programa para gente que piensa, con la conducción de Rubén Sánchez.